Yo he tenido también en mi vida mis malas épocas, y gracias a Dios he podido salir adelante. Pero hay personas que no ven avance en su vida, se sienten estancadas y no ven solución. Unos no encuentran trabajo, y el que lo encuentra o no está a gusto o no le llega el dinero para mantenerse. Estos y otros motivos van causando en la gente una frustración, un malestar, un descontento en su vida. El estrés de no poder conseguir lo que se quiere hace que la persona entre en una negatividad y en un círculo cerrado del que no ve salida. Me pongo en su lugar y siento mucho lo que les ocurre. Pero ¿saben? A veces la mala racha es solo el comienzo de algo mejor que tiene que venir. ¿Cómo debo hacer para que me vaya mejor? Intentemos calmarnos, no desesperarnos y tener fe de que lo que necesitamos puede llegar. Empecemos pensando que realmente no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Hay que intentar ver la vida de forma diferente, cambiar cosas que hacemos, buscar salidas, nuevos caminos y tener esperanza y fe de que todo llegará. Sois muchos los que me habéis preguntado cómo debo hacer para que me vaya mejor en la vida. Vamos paso a paso con esos consejos y les explico. Mi consejo es que ayuden a los demás. Ese es el secreto. Hagan todo el bien que puedan. Compórtense con respeto y benevolencia hacia los demás. Ayuden y se les ayudará. Ayudar a los demás les hace conocer gente y se abren puertas que jamás imaginarían. El bien llama al bien. 2. Intenten ser en su vida más espirituales. Busquen su espiritualidad interna y no dependan tanto de las cosas materiales. No cuesta nada intentarlo. Para ser más espirituales les dejo un vídeo al final. Cómo despertar la espiritualidad y crecer como persona. 3. Pídanle al Padre lo que necesiten, pero entiendan que habrá cosas que no podrán solucionarse, porque las tienen que vivir. Algunas situaciones se solucionarán con el tiempo. Algunos dirán, pues yo he pedido mucho y no se me ha concedido. Hay cosas que nos suceden que están destinadas a que así tengan que ser. Ya explicaré en otro vídeo, pero no dejen de pedirle al Padre. Hay personas que rechazan a Dios porque todo les va mal, y yo les digo, si les va tan mal, ¿a quién mejor se pueden aferrar que a Dios? El cuarto tip. Pongan agua en casa como explico en el vídeo que les dejo arriba. Va muy bien. Hagan estos consejos. Por muy mal que les vaya la vida, les puede mejorar. Algunos de ustedes pensarán, ¿con estos consejos voy a llegar a ser rico o tener éxito? No les he hablado de ser ricos de dinero, sino ser ricos de espíritu y tener verdadero éxito en la vida. ¿Creen de verdad que esto es tener éxito en la vida? Pueden estar felices por momentos, pero tener éxito y haber aprovechado la vida es otra cosa. Las personas quieren aparentar en las redes sociales su éxito y viven en una mentira que después les frustrará si no consiguen lo que desean. Porque emplean demasiado tiempo y esfuerzo en querer conseguir metas que realmente no les dará la felicidad verdadera que necesitan. Se hacen fotos simulando que están en bellos lugares y están delante de un póster en su habitación. Qué penoso. El no tener que aparentar lo que no se es y ser realmente como somos, nos haría disfrutar de las pequeñas cosas y nos daría tranquilidad en nuestro interior. Esforzarse en demostrar a otros que es feliz y que está en lo más alto en su vida es engañar a ellos y a sí mismo. Intenten hacer su vida diferente, más espiritual y dejando atrás estos actos vacíos, solo por el qué dirá la gente. ¿No les va bien en la vida? Cambien su forma de vivirla, ayuden y hagan los consejos que les he dado. Es la misión de cada espíritu encarnado que mediante pruebas de amor hacia los demás progresemos espiritualmente.
Cuando les digo que esta vida es una prueba para la siguiente, me refiero a que según sean nuestros actos, nuestro comportamiento en esta vida y el desprendernos de los mantos oscuros que nos cubren nuestra luz y pureza, como puede ser el oscuro manto del odio, la envidia, el orgullo, los celos, la vanidad, hará que brillemos más, que nos acerquemos a Dios y nuestra suerte cambia bien. Es parte de nuestro paso por la tierra encontrar por nosotros mismos el camino, aprender de nuestros errores, reconocer lo que está bien y mal y decidir qué camino seguir, el del bien o el del mal. Cuando uno se cae y aprende a levantarse es cuando avanza interiormente. Si la persona no se intenta comparar con nadie y las metas que se fija son alcanzables, conseguirá salir adelante. Miren, mi canal es espiritual y tengo un mensaje para ustedes muy profundo que me han hecho llegar. Lo recibió una mujer, viene del más allá, y he creído conveniente incluirlo en este vídeo, porque es un mensaje de esperanza que necesitan saber. Hija, tu semilla no la olvides, y no olvides sembrar más semillas. Cosecha todo lo que puedas, cuídala, y hazlo tu prioridad para permanecer en ti. Habla con amor y muestra el amor que te tengo en cada uno de ellos. Las puertas se cerrarán un día y no habrá más oportunidad de entrar. Mantén tu luz encendida. Yo voy a estar presente en cada uno de ellos para que no pierdan su luz y puedan encontrarme. No importa cómo seas o cómo pienses, deja que yo obre en ti y verás que todas tus cargas serán livianas. Que no tienen que pasar sufrimiento ni dolor, no son mis planes para ustedes. La muerte existe, aún en vida. No aprendan a morir, más bien a volver a nacer. Todos tienen la oportunidad. Hija, te bendigo y te doy paz. Que mi amor y mi misericordia los alcance a cada uno de ustedes. Déjense guiar y descansen en mí para que la paz permanezca en ustedes. Los amo. Doy gracias a esta persona porque confiara en mi canal para dar este mensaje y no en otro. Este mensaje refuerza el mensaje que les quiero dar hoy. Si quieren que les vaya bien, ayuden con amor. Jesús ya nos dijo cómo deberíamos comportarnos con los demás. Y la Virgen se apareció en innumerables ocasiones intentando que cambiemos, que hagamos las cosas a miras de lo que desea el Padre. Y de ser espíritus de baja elevación, lleguemos a conseguir ser espíritus elevados, intentando ser lo más humildes posible, bondadosos, mansos de espíritu, lo que hará que más nos acerquemos a lo que Dios espera de nosotros. Ese es el fin de nuestro paso por la tierra. Tienen que vivir esta vida con miras a la vida que continuará después de abandonar el cuerpo. Lo que vivan o lo que hagan es por su alma y por el amor a las demás almas. Aquí venimos a trabajar, a demostrar a Dios el amor que podemos llegar a dar y la fe que podemos tener en Él a pesar de las adversidades. Ya es nuestra elección la forma de vivir. Pero esta vida es una rueda y lo que hagamos tanto bueno como malo nos volverá. Deseo que les vaya muy bien en su vida y sus problemas se solucionen lo antes posible. Tengan su conciencia tranquila y la mochila cargada de buenos actos y habrán tenido éxito en la vida. Siento el que haya entrado a ver este vídeo para saber obtener dinero y lujos. Yo solo le puedo enseñar a llegar al éxito verdadero.